Hola, bienvenidos nuevamente a este podcast sobre amplificadores valvulares, donde intento responder consultas, dudas y transmitirle mi experiencia de 18 años trabajando con ellos. Nos acompaña de fondo la música de Ariel Ferreirola, más conocido como el Jedi, que junto a su banda el Chorifunk, con su hermano en bajo y Gentil en batería, tiene un disco muy lindo que lo pueden encontrar en YouTube. Después les voy a pasar el link acá en los comentarios del podcast, así lo escuchan. Y para los que quieran tomar clases de viola, les recomiendo ir con Ari, que la tiene muy clara y te enseña a pensar la guitarra, que eso es muy importante. Hechas las presentaciones, vamos a meternos de lleno en el tema de este podcast, que es loop de efectos. ¿Qué es el loop de efectos? Para entender bien de qué se trata, deberíamos dejar en claro que todos los amplificadores, ya sea de guitarra o bajo, tienen un pre y una potencia, que trabajan en conjunto, pero pueden usarse por separado. El loop de efectos, a través de dos conexiones llamadas send para el envío de señal y return para el acceso a la etapa de potencia, nos da la posibilidad de usarlas como un insert para efectos, preferentemente de modulación. Pero la función del loop no solo es esta. Si prestan atención, el acceso a esto nos multiplica las posibilidades de uso del equipo. El return nos convierte el equipo en una potencia. Si tienen un pre en formato pedal o rack, pueden usarlo conectados directamente al return sin pasar por el pre original del equipo, y de alguna manera están ante un nuevo amplificador. El send, al ser una salida directa, también nos da la posibilidad de ser usado en otra potencia o en el return de otro equipo, que vendría a ser una potencia. Pero ojo con los valvulares, porque tenemos que tener recaudos para no comprometer a la etapa de potencia del valvular, ¿sí? A la etapa de potencia del cual estamos usando el send. Siempre tiene que estar conectada a una caja o a una load box o a una carga fantasma. Ese tema lo voy a desarrollar más adelante, porque el send lo podemos conectar directo a una placa de audio y utilizar un plugin que cargue IRs, Impulse Response, para simular una etapa de potencia y una caja. Es un tema que en un próximo podcast me puedo centrar expandiendo el tema y también sumando reamps y load box, que tiene todo que ver. Volvemos al tema de los loops, ¿sí? Yo desarrollé 4, que me parece son los más importantes y los más comunes, que nos van a ayudar a entender en qué consiste. Bueno, el loop no activo en serie. ¿Qué es esto? Consiste en las dos conexiones que ya hablamos antes de send y return, que si las puenteamos con un cable, o sea, si mandamos un cable interpedal del send al return, va a ser lo mismo que no haya nada conectado. Generalmente estas conexiones, al ser no activas, no tienen ni ningún buffer ni ninguna etapa amplificadora que compensen la señal que perdemos cuando conectamos cualquier pedal o cualquier rack en el loop de efectos. También nos podemos encontrar con el segundo, que sería el loop no activo en paralelo. Mismas características que el anterior, pero se le suma un pote de mix o wet dry. ¿Qué hace este pote? Bueno, tenemos la señal en paralelo por un lado, limpia del amplificador, y por el otro lado la señal con los efectos que pongamos en el loop. Y el control de mix permite elegir qué cantidad de señal limpia y qué cantidad de señal con efecto queremos en nuestro sonido final. Por tercero tenemos el loop activo en serie. Y en estos dos que voy a hablar ahora me voy a centrar más, que son los más importantes, los más comunes y los que mejores se llevan con efectos, ¿sí? Con pedales y racks. El loop activo en serie, encontramos las conexiones habituales de send y return, pero estas por lo general van a tener dos potes, un pote de send level y un pote de return level. Nos permite manejar la cantidad de señal que vamos a manejar. O sea, con el send le decimos cuánta señal le mandamos al input de nuestros efectos, y con el return le decimos al equipo cuánta señal tiene que amplificar que viene de la etapa de efectos, ¿sí? Generalmente el send
no los quiero aburrir con esto, pero generalmente el Zen trabaja con un buffer que permite que la señal de pre no caiga cuando conectamos cualquier efecto, y el return trabaja con una etapa amplificadora, como dije antes, que maneja la cantidad de señal que los efectos le devuelven al equipo. También podemos encontrar un pote más en este loop, que es el mix, como expliqué antes, nos permite manejar la cantidad de señal con efecto y la cantidad de señal sin efecto que queremos al final de nuestra cadena de audio. ¿Cómo nos conectamos al loop entonces? ¿Y dónde ubicamos nuestros efectos? ¿En el input o en el loop? Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, considero que salvo a que nos encontremos ante una decisión artística, los efectos, y especialmente si vamos a usar la distorsión del cabezal, tanto el delay como la reverb tienen que estar conectados post-pre, de donde recibirá señal del equipo, y desde la salida de los efectos nos conectamos al return para amplificar la señal que estos nos devuelven. El esquema sería, todo esto va a estar en gráficos, ¿sí? En Instagram y en YouTube, pero el gráfico serían, para el esquema de conexión sería guitarra al input, del Zen al in de los efectos, del out de los efectos al return. ¿Por qué hago hincapié en la distorsión del equipo y el loop de efectos? Cuando no utilizamos el loop y queremos utilizar una reverb o un delay por el input, tenemos que considerar dos cosas. ¿Voy a usar el canal de distorsión del equipo? Si no voy a usar la disto del equipo y voy a usar uno o varios pedales de distorsión, ¿dónde los ubico? Primero, si voy a usar la disto del equipo, tengo que pasar sí o sí por el loop, ya que si no voy a estar distorsionando las repeticiones del delay o el decay de la reverb. Si pensamos el camino del audio, nos vamos a dar cuenta de esto. Imagínenlo. Guitarra al input del delay. Tocamos la guitarra. Se generan las repeticiones. Las repeticiones salen por el output del delay. Entran al input del equipo. Si el equipo está en distorsión, todo lo que pase antes de ese input se va a distorsionar. Entonces vamos a estar distorsionando el sonido original más todos los delays y todas las repeticiones que generemos o el decay de la reverb. No es un efecto que está bueno. Distinto es cuando conectamos el efecto en el loop activo o en el loop. ¿Sí? El recorrido del audio, imagínenselo, sería el siguiente: guitarra al input, el amplificador en distorsión, del Zen nos vamos a nuestra cadena de efectos y del output vamos al return del equipo. Entonces, en este caso podemos apreciar que al conectar los efectos por el loop, la distorsión va a estar antes de los efectos y la salida de ellos no se va a ver afectada por lo que pasa en el pre, sino que va a ir directo a la etapa de potencia del amplificador, que no es una etapa que esté metiendo distorsión o coloreando mucho el sonido, en el mejor de los casos, pero entienden a lo que voy. No, el efecto que hace la potencia sobre el audio con el que ingresamos es muy distinto a lo que genera el pre. Ahora vamos a escuchar un ejemplo gracias a Ramiro Ushua, que me mandó un track clean de la viola. Yo después me encargué de hacer los reamps, ubicando la cadena de efectos tanto en el loop como en el input. Así que primero vamos a escuchar la viola pelada sin ningún efecto, solo el reamp. Ahora vamos a escuchar el mismo reamp, el mismo track de viola, pero con una reverb y un delay en el loop activo. El efecto está un poquito exagerado para que se den cuenta realmente lo que pasa cuando ubicamos la cadena de efectos en el loop y en el input del equipo. Ahora se van a dar cuenta cuando les muestre el audio que viene, cuando les haga escuchar el audio que viene, en donde se conectaron todos los efectos en el input, o sea, antes de la distorsión. Escuchen.
Un audio vale más que 1000 palabras. No hay mucho que aclarar sobre esto. Se pueden dar cuenta cómo entre el segundo y el tercer audio se perdió el efecto del delay y de la reverb, cómo se distorsionaron todas las repeticiones, cómo se distorsionó el decay de la reverb. O sea que, si vamos a usar la distorsión de un equipo, usemos el loop de efectos del equipo. Nos vamos a encontrar con la mejor calidad de sonido final si lo hacemos de esta manera. Cuando tomamos la decisión o tenemos un equipo que no tiene loop, ¿sí? Y tenemos una serie de pedales en los que están incluidos booster, distorsión y cualquier efecto de modulación, lo que tenemos que prestar atención es en dónde ubicamos esos efectos, ¿sí? En dónde ubicamos esos pedales, mejor dicho. Tenemos que considerar la posición de cada uno de ellos. Lo que yo les recomiendo para que empiecen es ubicar desde la viola, o sea, viola, enchufarla a los boosters y a las distorsiones, ¿sí? Overdrive, distorsión, lo que se les ocurra. Después de ahí pasar a los flanger, chorus. Y después, en una tercera etapa, delays y reverbs. En el medio hay 2000 efectos. Yo sé que hay 2000 millones de efectos, pero bueno, vamos con los básicos. Los tenemos que usar así. Y si ustedes piensan bien en lo que estamos haciendo, véanlos de este lado. Ustedes están entrando con la guitarra a su booster y a su distorsión, ¿sí? Están generando la distorsión. Cuando ese pedal está activado, generan un sonido con distorsión. Después de ahí se van a los efectos de modulación. O sea, ya va a llegar el audio distorsionado hacia el delay y la reverb. Y después ingresan al equipo. Si lo ven en frío, se van a dar cuenta que están usando el equipo como una potencia en sí. O sea, estás entrando por un pre, por un clean, y después el clean está conectado a la potencia. O sea, si lo pensamos frío, como les dije recién, estamos usando una potencia con una etapa preamplificadora anterior que tiene graves, medios y agudos, o graves y agudos dependiendo el equipo que usemos. Pero entienden el concepto. Estamos usando el amplificador, la potencia del amplificador, con un pre, que es el pre del equipo. Por eso conviene que ese pre incida lo menor posible en todo el audio que nosotros queremos lograr desde nuestra pedalera o de nuestra serie de pedales. Así que estén atentos a eso, piénsenlo de esa manera y van a poder organizar todos sus pedales de manera que les rinda lo mejor posible, tanto desde el input como desde el loop de efectos. Y siguiendo con las consultas, tengo una de Félix Rusconi y Dani Daniels, que me preguntan sobre cómo setear bien el loop de efectos, cuánto volumen debe darse al send, cuánto volumen le tengo que dar al return para alcanzar el mismo nivel de volumen con el loop encendido y con el loop apagado. Bueno, vamos a empezar por esto. Cómo se comporte el loop va a estar determinado esencialmente por dos aspectos: cómo está construido ese loop, cómo fue diseñado y qué conectamos en ese loop. Antes de conectar cualquier cosa al loop, les voy a pasar un tip para que conozcan cómo se comporta ese loop o qué va a hacer ese loop con nuestros efectos. Generalmente los loops tienen una llave on-off que encadena y desencadena a la cadena de efectos, valga la redundancia. Lo que les recomiendo es setear el clean, un sonido con todos los potes al medio y un master considerable, ni muy bajito ni muy fuerte. Graves, medios y agudos, todos a la mitad, un volumen 2-3, eso está perfecto. Agarran un cable interpedal y lo ponen del send al return. Y tocan con el loop prendido y con el loop apagado, hasta que moviendo con el send y return tengan el mismo volumen con el loop encadenado y con el loop desencadenado. Una vez que logran eso, que tienen el mismo volumen, se concentran en la ecualización de eso. O sea, cómo suena el equipo con el loop prendido y cómo suena el equipo con el loop apagado. Nota aparte, generalmente en los equipos high gain, el loop tiende a tener un poquito menos de graves, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque cuando vos pones la distorsión y mandas todo por el loop, tenés que compensar todo el exceso de graves que va a sumar, o sea, todo el exceso de espectro de graves que va a sumar
los buffers de los pedales más todos los graves que puede llegar a generar la distorsión. Así que tengan en cuenta eso, que generalmente cuando ponen el loop en on, van a notar en algunos equipos que les falta un poquito de graves, pero eso se compensa después en la cadena. Cuando apagan el loop van a tener los graves normales. Una vez que terminamos esta prueba, ya conocemos cómo trabaja nuestro loop sin nada conectado, ya conocemos cómo el buffer del Zen y la tapa amplificadora del return interactúan entre sí. Yo recomiendo probar los pedales de a uno. Agarramos un pedal, lo conectamos en el loop, ya sea un delay, una reverb, lo que se les ocurra conectar por el loop, y se fijan cuánto nivel de Zen necesita, cuánto nivel de return necesita para obtener un sonido parejo tanto con el loop encendido como con el loop apagado. Si lo hacen con cada pedal, van a determinar cómo se comporta cada pedal. Entonces van a saber mejor cómo organizarse con su cadena de efectos. Esa es la mejor prueba que pueden hacer. Lleva tiempos, más si tenés muchos pedales, y lleva tiempo después pensar cómo reorganizar todos los pedales. Tengan en cuenta que los pedales laburan en menos 10 dB, los racks laburan en más 4, y ahí ya vamos a empezar a meternos en el tema de impedancias, en el tema de impedancia de entrada, impedancia de salida. ¿Qué pasa cuando no respetamos eso? Y van a empezar a entender un par de cosas, como por qué un fuzz face no puede funcionar bien después de un pedal, un viejo fuzz face, porque el wah-wah conviene que esté adelante también. Hay un montón de información más en las que nos podemos meter, pero no quiero hacerlo todo muy largo. Hoy específicamente era concentrarnos en qué era el send, qué era el return, y la mejor forma, a mi manera, de usarlo y aprovecharlo. Reitero mi agradecimiento a Ariel Ferreirola, por ceder la música para tener de back acá en el podcast. Gracias a Ramiro por coparse con los tracks. Gracias a todos los que mandan mensajes de buena onda para seguir con esto, los que mandan sus consultas, los que lo escuchan y comparten. Así que les mando un abrazo grande y nos encontraremos por Instagram y veremos de qué va el próximo podcast. Abrazo grande, que tengan buena semana. Hola, bienvenidos nuevamente a este podcast sobre amplificadores valvulares, donde intento responder consultas, dudas y transmitirle mi experiencia de 18 años trabajando con ellos. Nos acompaña de fondo la música de Ariel Ferreirola, más conocido como el Jedi, que junto a su banda el Chorifunk, con su hermano en bajo y Gentil en batería, tiene un disco muy lindo que lo pueden encontrar en YouTube. Después les voy a pasar el link acá en los comentarios del podcast, así lo escuchan. Y para los que quieran tomar clases de viola, les recomiendo ir con Ari, que la tiene muy clara y te enseña a pensar la guitarra, que eso es muy importante. Hechas las presentaciones, vamos a meternos de lleno